haciendo unos trabajos que hay banderilleros. Ajá. Y está justo en los trabajos a la salida de una curva, así que, bueno, yo vine encabezando, voy a ir más despacio para no tener problemas. Está con banderilleros, son 2 tramos los que hay que pasar con mucho cuidado. El resto de la ruta está buena, tenemos que tener cuidado, así que todavía queda un poco humedad en la calzada, ¿no es cierto? Especialmente en la curva. Claro, ya que la vez anterior tuvimos un percance, los que se recuerdan, ¿verdad? Y que tuvimos que utilizar la habilidad del DOP para poder curar A la visita. a la visita, así que Era visita y sin protección. y sin protección ni ninguna cosa. Nunca sin protección. Para el desplazamiento, ¿no es cierto? Nos vamos a ir respetando las velocidades que están en la ruta, ¿no es cierto? Cosa de no tener ningún inconveniente. Vamos a ir en zigzag como estamos acostumbrados, cosa de no tener ningún inconveniente y manteniendo las distancias correspondientes. Aquel que vaya a filmar, aquel que vaya a tomar fotografía, ¿no es cierto? Que se adelante. El resto, por favor, respetemos las posiciones que vamos tomando en el desplazamiento. ¿Ya? Ahí me imagino que Rafael y mi general, que de repente se adelantan para tomar fotos, para sacar videos, ningún problema. Y después volver a su puesto, cosa de no tener inconveniente. Velocidad promedio. Carretera 110. Ya cuando entremos a la ruta interior hacia el Diltil, ahí está marcado 70, 80 en algunos tramos, así que vamos a ir respetando esas velocidades. Primera parada, monumento a Manuel Rodríguez, donde siempre hemos tenido para tomar una fotografía y descansar un poco. Así que,